Hola Minerva y todos los espectadores de Televisión de Castellón. Esta semana no puedo estar allí con vosotros, pero bueno, quería por lo menos acercaros a través de este vídeo una recomendación de agenda que ya lo dijimos en plató, pero hoy la vamos a desmenuzar un poco. Vamos a hablar de la exposición de Antoni Tàpies que se puede visitar estos días en las salas municipales de Benicàssim, tanto en el Centro Cultural Melchor Zapata como Sala Escena y Villalisa. Y es que es una exposición histórica porque es la primera vez que las tres salas municipales de Benicàssim se ponen a servicio de un mismo discurso, en este caso la obra del genio catalán Antoni Tàpies. Así que si os parece, y a modo de muleta para que podáis ir en los próximos días a visitarla, ya que podréis verla durante todo el verano hasta el próximo 11 de septiembre, vamos a dar algunas claves. Antoni Tàpies, el genio catalán, nació en 1923 y murió en 2012, por tanto fue casi nonagenario, murió con 88 años. Y pese a su formación autodidacta, se ha convertido sin duda en un referente de la pintura de la segunda mitad del siglo XX. Vamos por partes. Él, en un primer momento, nacido en una familia relativamente acomodada catalana, su padre, por cierto, anticlerical, y su madre de un catolicismo muy ortodoxo, él acabará a nivel de fe y espiritualidad decantándose por otras corrientes más cercanas al budismo e incluso al mundo zen. Y esto que os acabo de decir no es baladí, porque de alguna manera dice algo que va a ser un poco un hilo conductor en toda su obra, y es ese aspecto espiritual y profundo. Pero hay mucho más. Él empieza a estudiar Derecho, que es un poco lo que le marca la familia, pero muy pronto se dará cuenta de que ese no es su camino y decidirá decantarse por la pintura. Sin ningún tipo de formación académica ni reglada, él se lanza a abrir un taller. Incluso va a fundar, junto con otros miembros, tanto otros artistas como también poetas, incluso filósofos, el famoso movimiento o colectivo Dau al Set. Este movimiento es muy interesante porque juega o estaría entre el surrealismo y el dadaísmo, y el propio nombre ya es toda una declaración de intenciones. Dau al Set, su traducción sería algo así como la séptima cara de un dado. Evidentemente todos los dados tienen 6 caras, así que sería un poco un juego de lo absurdo. Eso, como os decía, marca un poco los inicios de Antoni Tàpies, que se mueve al principio jugando con el surrealismo. En el año 1950 él estará becado en París, que es un poco el centro cultural por excelencia, donde todos los artistas europeos han querido ir, donde estuvo su admirado Picasso, donde estuvo también Miró. De hecho, cuando estaba en París en el año 50 él conoce a Picasso, aunque siempre tuvo debilidad por Miró, y allí conoce otros movimientos más cercanos al Art Brut, que van a configurar yo creo que van a convertir a la obra ya de Antoni Tàpies en una obra mucho más personal. Es como un punto de inflexión. Él al principio, como os digo, titubea con el surrealismo, pero después entrará de lleno en el informalismo. Qué palabreja, ¿verdad? Bueno, el informalismo también es un movimiento de estas segundas vanguardias. Nace precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, en esa durísima posguerra en la que los europeos nos damos cuenta de todo lo que ha supuesto los horrores de cualquier guerra, pero encima en la Segunda Guerra Mundial pues descubrimos campos de concentración, horrores del nazismo y demás, y Europa está sumida podríamos decir, en unas emociones de desesperación, de tristeza, de pesimismo. Todas esas emociones se tamizan a través del informalismo, que es probablemente uno de los movimientos abstractos, porque además trabaja con la abstracción, no con la figuración, más pesimistas. Y eso entra como la horma de su zapato Antoni Tàpies, y es que él había sido un joven que con apenas 18 años se encuentra entre la vida y la muerte. Sufrió de tisis, una enfermedad que lo tuvo encamado durante mucho tiempo, y donde con una edad, pues eso, tan joven como 18 años, toda la vida por delante, empieza a pensar realmente si su vida se acaba ahí. Ese conocimiento de la enfermedad, del dolor y también del paso de la vida a la muerte va a ser otra de las temáticas que, como os digo, con el informalismo pues se encuentra él con la horma
horma de su zapato. Además, otro detalle que tiene que ver también con la enfermedad y que después veremos en su obra reiteradamente es que él muchas veces utiliza fragmentos de cuerpos, es decir, fundamentalmente las manos, los pies, brazos, y a modo de exvotos, y eso tiene que ver con la enfermedad por la que él atravesó. Bueno, pues cuando encuentra esa horma del zapato, ese informalismo, él empieza a entrar de lleno en ese lenguaje. Cierto que un poco más adelante, hacia los años 70, cuando llega el pop art americano, que es un movimiento, en el caso de Norteamérica, ligado como crítica al consumismo, en su caso él no lo tamizará a través de ese consumismo, pero sí lo utilizará, incorporará objetos de la vida cotidiana, él sobre todo mucho mobiliario, vajillería también. En la obra de Benicàssim, hay obras de Benicàssim donde podemos ver sillas, muebles, ropa, tenedores, objetos de la vida cotidiana, y los incorpora, pero dándoles, en este caso a él, un sentido existencialista. Y es que en esa época también se mueve esa corriente filosófica del existencialismo, de hacerse las grandes preguntas existenciales de entre la vida y la muerte, y en esas emociones también se encontrará muy cómodo Antoni Tàpies. Visto un poco esta primera etapa de la vida de Antoni Tàpies, yo creo que ya podríamos sumergirnos, ir directamente ya a Benicàssim. ¿Qué nos encontraríamos? Bueno, pues 3 salas. Da igual, yo os voy a hablar de las 3, pero da igual empezar por una que por otra, ya que no es un recorrido lineal ni cronológico, es un recorrido temático, por tanto no importa. Centro Cultural Melchor Zapata está dedicado sobre todo y fundamentalmente a la obra dedicada a los objetos. Hay varias suites de la silla, pero hay otros objetos como prendas de vestir, prendas usadas, con lo cual eso también, ¿no?, evoca un pozo filosófico muy poderoso. Después, si nos fuéramos hasta la sala escena, nos encontraríamos las famosas grafías. Antoni Tàpies tenía una manera de pintar muy especial. En el caso de Benicàssim, no lo he dicho, es todo obra gráfica, es grabado, pero el modus operandi del grabado es extrapolable a la pintura y viceversa. Él también es escultor, escribe, es teórico del arte, diseña escenografías, ilustra, pero se le conoce sobre todo con la faceta de pintor y también escultor y grabador. Bueno, pues en estos grabados que vamos a ver encontramos esa manera de hacer. ¿Cómo es esa manera de hacer? Bueno, él trabaja una base con mucha materia, como él decía, con técnica mixta, hasta convertirlo casi como en una especie de pared. Además, él encontró una similitud con su apellido, ya sabéis que se llama Antoni Tàpies, y una tapia en catalán sería una pared. Entonces a él le pareció que era muy divertido el utilizar esa idea de pared, ¿no?, y que tenía mucho que ver. Sobre esa base que él carga tanto, a partir de ahí incorpora o bien objetos externos, a modo de collage, cuerdas, cartones, telas, pero también arenas, polvos, y luego también escribe grafías, palabras completas, frases o a veces solamente letras. Las letras que más vamos a encontrar son la A y la T. La gente dirá, claro, Antoni Tàpies. Bueno, pues no exactamente. La A efectivamente es de Antoni, pero la T se refiere al apellido, no se refiere al apellido, se refiere a la inicial de su esposa Teresa, y es que él se casó con Teresa, con la que tuvo 3 hijos, y cuando vemos las T's en su obra, en realidad no deja de ser un signo de amor, ¿no?, hacia su esposa. Así que la A de Antoni y la T de Teresa. También hay muchas X que las utiliza como a modo de incógnita, muchas cruces, ¿no? Yo creo que la cruz seguramente será uno de los elementos que incorpora en sus obras más reconocibles de su universo. Mucho se ha escrito sobre la T, igual sobre la X. Igual la utiliza como una cruz griega, es decir, con los brazos de igual tamaño, como cruz latina, es decir, un brazo más largo que el otro, o de otra manera, pero siempre utiliza muchas cruces. Las cruces, él lo definió bastante en vida, pero aún así hay muchísimas teorías. A mí una de las que más me gusta, con ese pozo, como os digo antes, filosófico tan importante en Antoni Tàpies, es que la línea vertical de la T reflejaría esa parte más espiritual que hay en el universo, y la línea horizontal reflejaría la materia, lo que somos, entonces, cuerpo y alma.
y justo la cruz marca también el punto en el que confluyen, en el que se cruzan lo espiritual, el espíritu y la materia. Y esa reflexión, ¿no?, es un poco a la que nos conduce Antoni Tàpies, y por eso utilizaba mucho las cruces, aunque hay muchas otras, ¿no?, explicaciones o derivaciones de la propia cruz, incluida la de la incógnita, la del enigma, la de esconder algo. Pero bueno, esas cruces también las vamos a encontrar en Sala Escena. Y finalmente nuestro recorrido nos llevaría casi a orillas del mar, en primera línea de playa, para visitar en Villa Elisa la tercera y última parte de esta exposición, que en este caso, en esta sala, lo que hacemos es abrir el abanico hacia toda su obra gráfica. Vamos a encontrar distintas obras en las que podemos recoger todo esto que acabamos de ver, desde los objetos hasta las grafías, hasta las partes de los cuerpos, los fragmentos, brazos, manos, rostros, labios, dientes. Y luego un último detalle que quiero que también nos fijemos es en la paleta de colores. Si os fijáis, la paleta cromática de Antoni Tàpies es muy apagada, muy triste, grises, negros, marrones, ocres. Y él siempre decía que la generación anterior a la suya había utilizado colores muy vivos, especialmente también, ¿no?, al fin y al cabo es catalán, en toda la escuela mediterránea, pero que él necesitaba huir del color. Además, en parte también para entroncar en esa sensación, como decíamos antes, de desasosiego y de pesimismo. Por lo tanto, esa paleta de colores tan apagadas también es un poco un reflejo de su interior, de su espíritu, de su alma. Y un último detalle, para que vayáis muy preparados a esta exposición, son los temas, que algunos ya hemos comentado, pero bueno, recapitulamos. La vida y la muerte, la enfermedad, la soledad, el dolor, la tristeza. Si con esto no tenéis suficiente, bueno, no os preocupéis, porque Benicàssim ha organizado una serie de visitas guiadas para que podáis sacarle todo el provecho a esta exposición, que, recordad, puede visitarse hasta el próximo 11 de septiembre. Las próximas visitas, apuntadlas, 26 de julio y 28 de julio. Bueno, y muy pronto nos vemos allí en plato, ¿eh? Muchísimas gracias, Minerva, un saludo a todos los espectadores de Televisión de Castellón.